Cuando llegué al aeropuerto de Valladolid aquella mañana de octubre de 2024, con mi maleta preparada y el corazón lleno de ilusión por celebrar las bodas de oro de mi hijo David, jamás imaginé que mi propia sangre había cancelado deliberadamente mi vuelo 3 días antes. Mientras yo confiaba en que todo estaba en orden, él permitía que su suegro ocupara mi lugar en el momento más importante de su vida. La traición más dolorosa no viene de extraños, sino de quien llevaste en brazos cuando apenas pesaba 3 kilos. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita, porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me llamo Enrique Molina Vega, tengo 68 años y durante toda mi vida creí haber construido una relación sólida con mi único hijo. Soy viudo desde hace 6 años, cuando perdí a mi esposa Rosa Pascual Torres tras 42 años de matrimonio. Ella murió de cáncer en marzo de 2018 y desde entonces he vivido solo en nuestro piso de Valladolid, aferrándome a los recuerdos y manteniendo contacto constante con David, quien vive en Málaga con su esposa Beatriz Serrano Rivas. Cuando recibí la invitación para su aniversario de bodas de oro, fechado para el 12 de octubre de 2024, sentí una emoción que no experimentaba desde hace mucho tiempo. David me llamó personalmente en julio, 3 meses antes del evento. Papá, Beatriz y yo queremos que estés presente en nuestra celebración. Van a ser 25 años juntos y no sería lo mismo sin ti, me dijo con voz cálida. Recordé perfectamente ese momento porque estaba regando las plantas del balcón, las mismas que Rosa cuidaba con tanto esmero. Inmediatamente reservé mi vuelo. Entré en la página web de la aerolínea el 18 de julio y compré un billete por 230 euros en el vuelo de las 9:40 de la mañana. Guardé la confirmación en mi correo electrónico y la imprimí, colocándola en la carpeta donde guardo todos los documentos importantes. Durante los siguientes meses, hablé varias veces con David sobre los detalles de la fiesta. Me contó que habían alquilado un salón elegante, que vendrían familiares de Beatriz desde diferentes ciudades y que habría un momento especial donde los padres de ambos darían unas palabras. Vas a hablar sobre nosotros, papá. Quiero que cuentes cómo nos conocimos, cómo me apoyaste cuando decidí casarme tan joven, me dijo David en septiembre durante una videollamada. Yo tenía 43 años cuando él nació, así que cuando se casó con 23, yo ya había cumplido 66. Beatriz tenía 21 entonces. Recuerdo haber pensado que eran muy jóvenes, pero el amor en sus ojos me convenció de apoyarlos completamente. Pasé semanas preparando mi discurso. Escribí y reescribí cada palabra, queriendo transmitir todo el orgullo que sentía por el hombre en que se había convertido David. Relataba cómo, siendo niño, jugaba a ser arquitecto con bloques de madera, sueño que cumplió al graduarse de la Universidad Politécnica de Madrid. Mencionaba el día de su boda, cuando lloré viéndolo tan elegante en su traje gris, idéntico al que yo usé cuando me casé con Rosa. La noche del 11 de octubre, un día antes del vuelo, revisé todo meticulosamente. Mi maleta estaba lista con el traje azul marino que mandé limpiar especialmente, una camisa blanca recién planchada y el reloj que Rosa me regaló en nuestro 30º aniversario. Puse la alarma para las 6 de la mañana, calculando que necesitaba estar en el aeropuerto a las 7:30 para un vuelo a las 9:40. Desperté incluso antes de la alarma, ansioso y emocionado. Desayuné café con tostadas, me duché y me vestí con ropa cómoda para el viaje. A las 7 en punto, el taxi que había reservado estaba esperándome frente al edificio. El conductor, un hombre amable de unos 50 años llamado Alberto Ruiz Campos, me ayudó con la maleta. ¿Viaje especial?, me preguntó notando mi nerviosismo. Voy a Málaga para el aniversario de mi hijo, respondí orgulloso. El trayecto duró 25 minutos. Llegamos al aeropuerto a las 7:32 de la mañana. Pagué 22 euros por el taxi, dejé propina y entré al edificio con pasos decididos. Me dirigí directamente a los mostradores de facturación automática, saqué mi documento de identidad y la confirmación impresa del vuelo.
Introduje el número de reserva en la pantalla táctil. Esperé unos segundos mientras el sistema procesaba la información. Entonces, apareció un mensaje en letras rojas que heló mi sangre. Reserva cancelada. Por favor, diríjase al mostrador de atención al cliente. Pensé que era un error técnico. Volví a intentarlo 2 veces más, obteniendo el mismo resultado. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Me dirigí al mostrador de atención, donde una joven empleada de unos 30 años, con una placa que decía Patricia Vega Morales, me atendió con expresión profesional. Buenos días, mi reserva aparece como cancelada, pero debe ser un error del sistema, expliqué, entregándole mi confirmación impresa. Patricia tecleó en su computadora durante varios segundos, frunciendo el ceño mientras revisaba la pantalla. Señor Molina, su reserva fue cancelada el 9 de octubre a las 14:18, me informó con voz neutra. Sentí como si el suelo desapareciera bajo mis pies. Eso es imposible, respondí con voz temblorosa. Yo no cancelé nada. Debe haber un error en su sistema. Patricia volvió a revisar la pantalla, desplazándose por diferentes secciones de la información. Su expresión se tornó más seria mientras leía los detalles. Señor Molina, aquí consta que la cancelación se realizó desde una cuenta con acceso a sus datos personales. Se utilizó el número de confirmación correcto y el documento de identidad asociado a la reserva, explicó mostrándome la pantalla, donde efectivamente aparecía mi número de identificación y la fecha exacta de cancelación. El reembolso fue procesado automáticamente a la tarjeta de crédito original. Revisé mi billetera y saqué la tarjeta con manos temblorosas. Era cierto que había usado esa tarjeta para comprar el billete en julio, pero yo nunca recibí ningún correo de confirmación de cancelación, ninguna notificación. Insistí sintiendo cómo la angustia se apoderaba de mí. Patricia tecleó nuevamente y asintió. El correo de confirmación fue enviado a la dirección electrónica registrada. Quizás llegó a su carpeta de spam o fue eliminado. Saqué mi teléfono móvil con dedos torpes y abrí mi aplicación de correo. Busqué en todas las carpetas, incluyendo spam y eliminados. No había absolutamente nada de la aerolínea posterior a la confirmación original de julio. No hay ningún mensaje. Le mostré la pantalla de mi teléfono. Patricia parecía genuinamente desconcertada, pero mantenía su profesionalismo. Lamento mucho esta situación, señor. A veces ocurren fallos en las notificaciones, aunque el sistema registra que el correo fue enviado. Miré el reloj de la pared del aeropuerto. Eran las 7:53 de la mañana. Mi vuelo saldría en menos de 2 horas y yo estaba allí, sin billete, sin explicación coherente, sintiendo cómo los minutos se escapaban. Necesito llegar a Málaga hoy. Es el aniversario de mi hijo. Por favor, venda otro billete, supliqué con desesperación evidente en mi voz. Patricia comenzó a buscar disponibilidad en su sistema. Tecleó durante lo que me pareció una eternidad, revisando diferentes opciones. Finalmente negó con la cabeza. Lo siento muchísimo, señor Molina. Todos los vuelos a Málaga para hoy están completamente llenos. Es puente festivo y la ocupación es del 100%. El próximo vuelo con plazas disponibles sería mañana por la tarde. Mañana sería demasiado tarde. La celebración era hoy, 12 de octubre, a las 7 de la tarde. ¿Y otras aerolíneas?, pregunté con un hilo de esperanza. Patricia consultó con una compañera del mostrador contiguo. Ambas revisaron sus sistemas y la respuesta fue la misma. Todos los vuelos estaban reservados. La coincidencia del Día de la Hispanidad con un fin de semana había saturado completamente las rutas hacia el sur. Sentí cómo las lágrimas amenazaban con salir, pero las contuve. No iba a derrumbarme allí, frente a desconocidos. ¿Puedo hablar con un supervisor? Necesito entender cómo pudo cancelarse mi reserva sin mi autorización, pedí intentando mantener la compostura. Patricia asintió comprensivamente y llamó a su superior, un hombre de unos 45 años llamado Ricardo Campos Navarro, según su identificación. Ricardo revisó toda la información nuevamente. Señor Molina, comprendo su frustración. Sin embargo, nuestro sistema muestra claramente que la cancelación se realizó usando sus credenciales correctas.
No hay indicios de acceso no autorizado desde nuestra perspectiva técnica. Explicó que para cancelar una reserva se necesitaba el número de confirmación, el apellido del pasajero y el documento de identidad. Toda esa información coincidía perfectamente. «Alguien más tiene acceso a esos datos», dije en voz alta, más para mí mismo que para ellos. Entonces una idea terrible comenzó a formarse en mi mente. David tenía toda esa información. Yo le había enviado por WhatsApp la confirmación del vuelo en julio para que supiera mi hora de llegada. Él conocía mi número de identificación de memoria porque lo había usado para trámites cuando le presté dinero para su casa. Saqué mi teléfono y busqué el chat con David. Allí estaba el mensaje del 18 de julio. «Papá perfecto, te esperamos en el aeropuerto de Málaga a las 11:30. Marqué su número con dedos temblorosos. Sonó 5 veces antes de que contestara. «Papá, ¿qué pasa? ¿Ya estás en el avión?», preguntó con voz sorprendentemente tranquila. «David, mi vuelo fue cancelado. Estoy en el aeropuerto y me dicen que la reserva se canceló hace 3 días», expliqué intentando controlar el temblor en mi voz. Hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea, un silencio demasiado largo para ser natural. «¿Cancelado? Eso es extraño, papá. Debe ser un error del sistema». «Estas cosas pasan con las aerolíneas», respondió finalmente con un tono que me pareció ensayado. «David, necesitan mis datos personales para cancelar, el número de confirmación, mi documento de identidad. ¿Enviaste esa información a alguien?», pregunté directamente. Otro silencio. Podía escuchar voces femeninas de fondo, probablemente Beatriz y su familia ya preparándose para la celebración. «Papá, no sé de qué hablas. Yo no he tocado tu reserva. Mira, intenta comprar otro billete». «Nosotros te lo pagamos», dijo rápidamente. «No hay billetes disponibles, David. Todos los vuelos están llenos», respondí sintiendo cómo la realidad de la situación me golpeaba con fuerza. «Entonces toma un tren o alquila un coche». «Papá, tengo que dejarte. Hay 1000 cosas que organizar». «Hablamos luego», dijo apresuradamente. Antes de que pudiera responder, cortó la llamada. Me quedé allí, de pie en medio del aeropuerto, con el teléfono en la mano y la maleta a mis pies. Ricardo seguía frente a mí, con expresión compasiva. «¿Desea presentar una reclamación formal?», preguntó profesionalmente. Asentí mecánicamente. Él me entregó un formulario y una tarjeta con un número de referencia. Salí del aeropuerto arrastrando mi maleta, sintiendo cada uno de mis 68 años como si fueran 100. El taxi que me trajo ya se había marchado, así que pedí otro para regresar a casa. Durante el trayecto de regreso, miré por la ventana sin ver realmente nada. Las calles de Valladolid pasaban frente a mis ojos como un borrón gris. El conductor intentó hacer conversación un par de veces, pero mi silencio le hizo comprender que prefería estar solo con mis pensamientos. Llegué a mi piso cerca de las 9 de la mañana. Subí los 3 pisos por las escaleras porque el ascensor estaba en mantenimiento. Cada escalón parecía más pesado que el anterior. Abrí la puerta y el silencio de la casa vacía me recibió como siempre. Dejé la maleta en el recibidor sin siquiera deshacer el equipaje. Me senté en el sofá del salón, el mismo donde Rosa y yo pasamos tantas tardes, y encendí mi teléfono móvil. Abrí Instagram, algo que había aprendido a usar en los últimos años precisamente para seguir la vida de David y Beatriz. Su perfil estaba repleto de actividad. Beatriz había comenzado a publicar historias desde temprano. Vi fotos del salón decorado con arreglos florales blancos y dorados, elegantes y costosos. Había globos con el número 25, mesas con manteles de lino, centros con velas aromáticas. Todo lucía impecable, sofisticado, exactamente como Beatriz planeaba sus eventos. Deslicé hacia la siguiente historia. Aparecía Ignacio Serrano Domínguez, el padre de Beatriz, un hombre de 70 años, empresario exitoso del sector inmobiliario en Málaga. Lo había conocido en la boda de David y siempre me había parecido alguien prepotente, obsesionado con aparentar éxito. En la foto llevaba un traje gris oscuro impecable, sonriendo junto a su esposa Margarita Rivas Ortega. La descripción decía: los mejores suegros del mundo preparándose para celebrar.
Continué viendo las historias. Familiares de Beatriz iban llegando, abrazos, risas, copas de cava. Reconocí a algunos de la boda. La madre de Beatriz lucía un vestido color champán. Su hermana menor llevaba un conjunto azul celeste. Todos se veían radiantes, emocionados. Y yo estaba a 500 kilómetros de distancia, encerrado en mi salón vacío, viendo cómo la celebración de mi hijo ocurría sin mí. A las 11 de la mañana, David publicó una foto grupal. Todos los invitados posaban frente a una pancarta dorada que decía 25 años de amor. Conté aproximadamente 40 personas. Busqué con los ojos algún espacio vacío, alguna silla reservada para mí. No había nada. Era como si nunca hubiera estado invitado, como si mi existencia fuera irrelevante para ese momento. Intenté llamar a David nuevamente cerca del mediodía. No contestó. Le envié un mensaje por WhatsApp. Hijo, necesito hablar contigo sobre lo que pasó esta mañana. Por favor, llámame. Los 2 tics azules aparecieron inmediatamente. Había leído mi mensaje. Pasaron 10 minutos, 20, 30. Ninguna respuesta. Preparé algo de almorzar sin tener hambre. Calenté una sopa de sobre y corté pan. Comí mecánicamente, sin saborear nada. Luego volví al sofá con el teléfono, incapaz de hacer otra cosa que no fuera seguir la celebración a través de las redes sociales. Me odiaba por hacerlo, por torturarme de esa manera, pero no podía parar. A las 6:30 de la tarde comenzaron las publicaciones en tiempo real del evento. Beatriz había contratado un fotógrafo profesional que iba subiendo contenido a su perfil. Vi a David luciendo un smoking negro, guapísimo, idéntico a cómo lucía el día de su boda. Beatriz llevaba un vestido largo color marfil, elegantísimo. Ambos cortaban una tarta de varios pisos decorada con flores comestibles. Entonces llegó el momento que me destrozó completamente. A las 7:15 de la noche, el fotógrafo subió un video. Era el momento de los discursos, pero quien estaba de pie con un micrófono en la mano frente a todos los invitados no era yo. Era Ignacio Serrano Domínguez. Queridos David y Beatriz, comenzó Ignacio con voz profunda y segura. Hoy celebramos 25 años de un amor que comenzó cuando apenas eran unos jóvenes soñadores. Como padre de Beatriz, he tenido el privilegio de ver crecer esta relación, de apoyarlos en cada paso, de estar presente en cada momento importante. Cada palabra era una puñalada. Ese era mi lugar, ese era mi discurso. Yo debería estar allí, contando cómo David jugaba con bloques de madera, soñando ser arquitecto. Yo debería estar recordando el día de su boda, cuando lo vi con su traje gris y lloré de orgullo. Pero en cambio, Ignacio continuaba hablando de inversiones que había hecho para ayudarlos, de consejos de negocios, de la importancia de mantener el estatus social. David, te has convertido en el hijo que cualquier hombre desearía tener, dijo Ignacio emocionándose falsamente. Un profesional exitoso, un esposo ejemplar, alguien que valora a su familia por encima de todo. La cámara enfocó a David, quien asentía con lágrimas en los ojos. Beatriz le apretaba la mano, sonriendo con orgullo. Los invitados aplaudieron calurosamente cuando Ignacio terminó su discurso. Lo abrazaron, le dieron palmadas en la espalda. David lo abrazó largamente, susurrándole algo al oído que no pude escuchar, pero que hizo a Ignacio sonreír satisfecho. Margarita se acercó a secar las lágrimas de su esposo con un pañuelo de encaje. Apagué el teléfono. No podía seguir viéndolo. Me levanté del sofá y caminé hacia la habitación que había sido de David cuando era niño. Aún conservaba algunos de sus recuerdos. En una estantería estaban sus diplomas universitarios, fotos de su graduación, una maqueta de un edificio que construyó en su último año de carrera. Había una fotografía enmarcada de nosotros tres, Rosa, David y yo, tomada en la playa de Santander cuando él tenía 12 años. Todos sonreíamos, felices, unidos. Tomé la fotografía entre mis manos. Rosa había muerto hacía 6 años. Si ella estuviera viva, jamás habría permitido esto. Ella habría defendido mi lugar, habría exigido respeto para el padre de su hijo. Pero Rosa ya no estaba,
y David había decidido que el dinero y la influencia de Ignacio valían más que los 68 años de sacrificios de su propio padre. Me senté en la cama de David y lloré por primera vez desde la mañana. Lloré por la humillación, por la traición, por darme cuenta de que el hijo que crié, al que di todo, me había borrado deliberadamente del momento más importante de su vida matrimonial. Pasé toda la noche del 12 de octubre sin dormir. Me quedé sentado en el sofá del salón, con las luces apagadas, mirando el techo mientras mi mente reproducía una y otra vez las escenas de lo ocurrido. Cada detalle de la conversación con David resonaba en mis oídos. Su tono apurado, sus excusas vacías, la frialdad con la que cortó la llamada. No había sido sorpresa genuina en su voz. Había sido nerviosismo, el nerviosismo de alguien atrapado en una mentira. Cuando amaneció el 13 de octubre, seguía despierto. Me preparé café cargado, el primero de muchos que tomaría ese día. Encendí mi computadora portátil, una que David me había ayudado a comprar hacía 3 años. Abrí mi correo electrónico y busqué exhaustivamente cualquier mensaje de la aerolínea. Revisé cada carpeta, cada filtro, incluso los correos archivados de meses anteriores. Nada. Absolutamente ninguna comunicación sobre cancelación. Me duché y me vestí con ropa limpia, aunque mi cuerpo pedía descanso. Necesitaba pensar con claridad y no podía hacerlo encerrado en casa. Salí a caminar por el Parque Campo Grande, un lugar donde Rosa y yo paseábamos cada domingo. Era temprano, cerca de las 8 de la mañana, y había pocos transeúntes. El aire fresco de octubre me ayudó a despejar la mente. Mientras caminaba entre los árboles, comencé a reconstruir mentalmente mi relación con David durante los últimos años. Después de la muerte de Rosa en marzo de 2018, David me llamaba religiosamente cada domingo por la tarde. Hablábamos de todo: su trabajo en el estudio de arquitectura, mis rutinas diarias, recuerdos de Rosa. Él parecía genuinamente preocupado por mi bienestar. «Papá, no puedes quedarte solo todo el tiempo. Ven a visitarnos a Málaga cuando quieras», me decía constantemente. Lo visité 3 veces en esos 6 años. La primera fue en agosto de 2018, 5 meses después del funeral de Rosa. David y Beatriz vivían entonces en un apartamento modesto en las afueras de Málaga. Me recibieron cálidamente, me instalaron en su habitación de invitados, me llevaron a pasear por el centro histórico. Todo parecía normal, afectuoso. La segunda visita fue en diciembre de 2019. Para entonces ya habían cambiado de conversación. Una tarde, mientras Beatriz preparaba la cena, David se sentó conmigo en el balcón. «Papá, Beatriz y yo queremos comprar una casa. Hemos encontrado una propiedad increíble en una zona residencial, pero nos faltan 50.000 euros para la entrada. Los bancos nos piden ese monto como garantía». Recordé perfectamente ese momento. David me mostró fotos de la vivienda en su teléfono. Era efectivamente hermosa. 200 metros cuadrados, 3 habitaciones, jardín privado, garaje doble. Estaba ubicada en una urbanización exclusiva cerca de la playa. Vale 320.000 euros. Hemos ahorrado durante años, pero necesitamos completar los 100.000 de entrada, explicó con ojos esperanzados. No lo pensé 2 veces. David era mi único hijo, mi única familia después de perder a Rosa. Además, había trabajado honestamente toda su vida como arquitecto. «Te prestaré el dinero», le dije esa misma tarde. Sus ojos se iluminaron. Me abrazó fuertemente. «Papá, te lo devolveré. Te prometo que en cuanto terminemos de amueblar la casa, comenzaré a pagarte mensualmente». El 22 de enero de 2020, transferí 50.000 euros desde mi cuenta de ahorros a la cuenta de David. Eran los ahorros de toda mi vida laboral como ingeniero industrial, dinero que Rosa y yo habíamos guardado cuidadosamente durante décadas. Firmamos un documento simple, donde David se comprometía a devolverme el dinero en pagos de 1.000 euros mensuales, comenzando en julio de 2020. Calculamos que terminaría de pagarme en aproximadamente 4 años. Llegó julio de 2020. No recibí ningún pago. Llamé a David a mediados de mes. «Papá, discúlpame.
Con la pandemia todo se complicó. Mi estudio tuvo que cerrar temporalmente y los ingresos cayeron. «Dame un par de meses más», me explicó con voz preocupada. Le creí. Era razonable considerando las circunstancias globales que todos estábamos viviendo. Pasaron 2 meses, luego 6, luego un año completo. Cada vez que mencionaba el tema, David tenía una excusa diferente. Que si las reformas de la casa habían costado más de lo previsto, que si Beatriz había dejado su trabajo temporalmente, que si tuvieron gastos médicos inesperados. Siempre prometía comenzar a pagar el próximo mes, pero ese mes nunca llegaba. Mi tercera visita fue en abril de 2022. Para entonces ya llevaban 2 años en la casa sin haberme devuelto un solo euro. Cuando llegué quedé impresionado. La propiedad estaba completamente reformada. Habían instalado suelos de mármol italiano, una cocina de diseño con electrodomésticos de alta gama, muebles caros en cada habitación. El jardín tenía una piscina nueva con iluminación LED. En el garaje había 2 coches, un BMW de David y un Audi de Beatriz. La casa quedó preciosa, comenté durante la cena esa noche. Beatriz sonrió orgullosa. Sí, invertimos mucho en las reformas. Queríamos que todo fuera perfecto. Ignacio nos ayudó con algunos contactos de constructores que hicieron un trabajo excelente. Ahí estaba otra vez el nombre de Ignacio, su influencia, su dinero, su presencia constante en la vida de mi hijo. Esa noche, antes de dormir, David entró a la habitación de invitados. «Papá, sobre el préstamo. Te prometo que este año comenzaré a pagarte. Las cosas van mejor en el estudio». Asentí queriendo creerle, pero en el fondo, una pequeña voz comenzaba a susurrar que quizás David nunca tuvo intención de devolverme ese dinero. Ahora, caminando por el Parque Campo Grande en la mañana del 13 de octubre de 2024, esa voz se había convertido en un grito. Habían pasado 4 años y 8 meses desde la transferencia, 50.000 euros que jamás vi regresar. Y mi hijo acababa de cancelar deliberadamente mi vuelo para reemplazarme con su suegro millonario en el momento más importante de su matrimonio. Me senté en un banco bajo un castaño. Saqué mi teléfono y abrí mi aplicación bancaria. Revisé mis extractos históricos hasta encontrar la transferencia del 22 de enero de 2020. Ahí estaba, 50.000 euros enviados a la cuenta de David Molina Pascual. Tomé una captura de pantalla. Regresé a casa con una determinación que no había sentido en días. Ya no era el hombre devastado que había salido del aeropuerto 48 horas antes. Algo había cambiado dentro de mí durante esa caminata matutina. La tristeza comenzaba a transformarse en algo diferente, algo más sólido. Necesitaba respuestas concretas, no suposiciones ni dudas. Busqué en mi libreta de contactos el número de Julián Ortega Santos, un abogado que había trabajado conmigo hace años en temas relacionados con mi jubilación. Nos habíamos mantenido en contacto ocasional, intercambiando felicitaciones navideñas y comentarios esporádicos. Marqué su número a las 10 de la mañana. Contestó al tercer tono. «Enrique, ¿cuánto tiempo sin saber de ti? ¿Cómo estás?», saludó con voz cordial. «Julián, necesito consultarte algo urgente. ¿Tienes tiempo para reunirnos hoy?», pregunté directamente. Percibió la seriedad en mi tono. «Por supuesto. Ven a mi despacho a las 3 de la tarde. ¿Te parece bien?». Acepté inmediatamente. Pasé las horas siguientes recopilando documentación. Imprimí la transferencia bancaria de 50.000 euros. Busqué entre mis archivos el documento firmado por David, donde se comprometía al pago mensual. Localicé todos los mensajes de WhatsApp donde mencionábamos el préstamo. Capturé pantallas de conversaciones donde él prometía comenzar a pagar el próximo mes. Organicé todo cronológicamente en una carpeta Manila. También imprimí la confirmación original de mi vuelo y el formulario de reclamación que había llenado en el aeropuerto. Anoté en una hoja los detalles exactos de mi conversación telefónica con David el 12 de octubre, transcribiendo de memoria cada palabra intercambiada. Quería tener todo documentado con precisión absoluta.
A las 2:30 de la tarde salí hacia el despacho de Julián, ubicado en la calle Santiago, cerca de la Plaza Mayor. Era un edificio antiguo restaurado, con un ascensor de madera que crujía al subir hasta el tercer piso. La secretaria, una mujer joven de aspecto profesional, me hizo pasar inmediatamente a su oficina. Julián me recibió con un apretón de manos firme. Tenía 62 años, cabello canoso perfectamente peinado, gafas de montura metálica. Su despacho olía a libros viejos y café recién hecho. «Siéntate, Enrique. Cuéntame qué sucede», dijo señalando una silla de cuero frente a su escritorio. Le relaté todo desde el principio. El préstamo de 50.000 euros en enero de 2020. Las promesas incumplidas durante 4 años y 8 meses. La invitación al aniversario de bodas de oro. El vuelo cancelado misteriosamente. Mi conversación con el personal del aeropuerto. La llamada a David y su reacción evasiva. El discurso de Ignacio ocupando mi lugar. Julián escuchaba atentamente, tomando notas ocasionales en una libreta. Cuando terminé, abrí mi carpeta y le mostré toda la documentación. Julián revisó cada papel meticulosamente, deteniéndose especialmente en el documento firmado por David y en las capturas de los mensajes. Pasó varios minutos leyendo sin decir palabra. Finalmente, levantó la vista. «Enrique, esto es muy claro desde el punto de vista legal. Existe un contrato de préstamo con firma, existe evidencia bancaria de la transferencia y existe incumplimiento absoluto del acuerdo de pago», explicó con tono profesional. «Tienes derecho a reclamar la devolución inmediata del capital más los intereses correspondientes». «¿Pero lo del vuelo cancelado, hay forma de demostrar que fue él?», pregunté ansioso. Julián reflexionó unos segundos. «Necesitaríamos obtener información técnica de la aerolínea. Dirección IP desde donde se realizó la cancelación, dispositivo utilizado, geolocalización si está disponible. Las compañías aéreas guardan esos registros por cuestiones de seguridad. ¿Puedes solicitar esa información?», insistí. Julián asintió. «Puedo hacer una solicitud formal como tu representante legal. Sin embargo, necesito que entiendas algo importante. Esto podría escalar rápidamente. Si demostramos que David canceló tu reserva deliberadamente, estaríamos hablando de acciones premeditadas para excluirte de un evento familiar. Combinado con el incumplimiento del préstamo, construye un patrón de comportamiento preocupante». Me recosté en la silla sintiendo el peso de sus palabras. «Julián, mi hijo me borró de su vida. Me reemplazó con un hombre que tiene más dinero que yo. Me usó para conseguir su casa y luego me descartó como si fuera basura. Necesito saber la verdad completa, sin importar cuánto duela». Julián guardó silencio unos instantes, observándome con expresión comprensiva. Había manejado muchos casos en sus años de ejercicio, pero probablemente pocos involucraban este nivel de traición familiar. «Está bien. Redactaré una solicitud oficial a la aerolínea requiriendo el historial técnico completo de la cancelación. Por ley, deben proporcionarlo si existe una investigación formal». Pasamos la siguiente hora discutiendo los pasos siguientes. Julián me explicó que primero obtendríamos la información de la aerolínea. Si efectivamente demostrábamos que David había cancelado mi reserva, tendríamos evidencia adicional para un caso más amplio. Paralelamente, prepararía una notificación extrajudicial exigiendo el pago inmediato del préstamo. «¿Cuánto tiempo tomará obtener respuesta de la aerolínea?», consulté. «Entre 1 y 2 semanas si todo va bien». «Las empresas suelen ser lentas con estos requerimientos», respondió Julián mientras redactaba notas en su computadora. «En el ínterin, te recomiendo que no contactes a David. Cualquier comunicación debe pasar por mí de ahora en adelante». Firmé un poder legal autorizando a Julián a representarme en todos los asuntos relacionados con el caso. Me cobró 500 euros como anticipo por sus servicios, dinero que pagué mediante transferencia bancaria inmediata desde mi teléfono. Salí de su despacho a las 5 de la tarde con una sensación extraña mezclando ansiedad y alivio. Durante los días siguientes viví en una especie de limbo emocional. David no intentó contactarme ni una sola vez después del 12 de octubre. Ni llamadas, ni mensajes, nada.
Era como si hubiera decidido que yo simplemente no existía. Revisaba constantemente su perfil de Instagram. Él y Beatriz habían publicado decenas de fotos profesionales del aniversario. En ninguna aparecía mención alguna a mi ausencia. El 22 de octubre, 10 días después de nuestra reunión, Julián me llamó. «Enrique, tengo la respuesta de la aerolínea. Necesito que vengas al despacho mañana por la mañana. Hay información que debes ver personalmente». El tono de su voz era grave, cargado de significado. «¿Qué encontraste?», pregunté con el corazón acelerado. «Mañana hablamos con calma. A las 10 te espero». Esa noche apenas pude conciliar el sueño. Me revolví entre las sábanas imaginando qué información habría descubierto Julián. Parte de mí quería confirmar mis sospechas, pero otra parte temía enfrentar la realidad de que mi propio hijo había orquestado mi exclusión deliberadamente. A las 6 de la mañana ya estaba despierto, preparando café y mirando el reloj cada 5 minutos. Llegué al despacho de Julián con media hora de anticipación. La secretaria me ofreció agua mientras esperaba. A las 10 en punto, Julián abrió la puerta de su oficina. Su expresión era seria, controlada. «Pasa, Enrique, tenemos mucho de qué hablar». Me senté frente a su escritorio donde había una carpeta azul cerrada y varios papeles impresos organizados en pilas separadas. Julián se acomodó en su silla y respiró profundamente antes de hablar. «La aerolínea respondió a nuestra solicitud. Te voy a mostrar exactamente lo que me enviaron». Abrió la carpeta azul y extrajo varios documentos con el logotipo de la compañía aérea. El primero era un informe técnico detallado sobre la cancelación de mi reserva. El 9 de octubre de 2024, a las 14 horas y 18 minutos, alguien accedió al sistema de gestión de reservas de la aerolínea, usando tu número de confirmación y documento de identidad, comenzó a leer Julián. La conexión se realizó desde una dirección IP registrada en Málaga. Mi respiración se aceleró. David vivía en Málaga. Julián continuó leyendo los detalles técnicos. El dispositivo utilizado fue un iPhone modelo 13 Pro. La geolocalización del acceso muestra coordenadas específicas. Giró su monitor hacia mí, mostrando un mapa de Google. Había un marcador rojo sobre una dirección que reconocí inmediatamente. Era la urbanización donde vivía David, exactamente en su calle. «¿Hay más?», dijo Julián sacando otro documento. La aerolínea conserva registros de autenticación. Para cancelar la reserva, quien lo hizo tuvo que responder correctamente a las preguntas de seguridad. Fecha de nacimiento del titular, últimos 4 dígitos de la tarjeta de crédito utilizada en la compra y correo electrónico asociado. Cada una de esas respuestas solo podía conocerlas alguien con acceso íntimo a mi información personal. Julián colocó frente a mí una captura de pantalla del historial de cancelación. Allí estaba todo registrado con precisión milimétrica. Hora exacta, ubicación, dispositivo, respuestas proporcionadas. La evidencia era absolutamente concluyente. No había espacio para dudas ni ambigüedades. David había cancelado mi vuelo desde su propia casa 3 días antes del evento, asegurándose de que yo no pudiera estar presente. «¿Qué significa esto legalmente?», pregunté con voz temblorosa. Julián cerró la carpeta y me miró directamente a los ojos. «Significa que tenemos prueba irrefutable de que tu hijo ejecutó una acción deliberada para impedirte asistir a su celebración. Utilizó información privada tuya sin autorización. Técnicamente, podría considerarse suplantación de identidad y fraude, aunque sería difícil que prosperara penalmente dado el contexto familiar». Me quedé mirando los papeles sobre el escritorio. Parte de mí había esperado encontrar un error del sistema, una explicación inocente, cualquier cosa que pudiera preservar la imagen que tenía de mi hijo. Pero la realidad estaba impresa en tinta negra sobre papel blanco. David me había traicionado con premeditación y alevosía. «Quiero confrontarlo», dije finalmente. Julián negó con la cabeza. «Enrique, te recomiendo encarecidamente que cualquier comunicación sea por escrito y con copia para mí. No podemos permitir que destruya evidencia o invente excusas difíciles de verificar posteriormente». Tenía razón.
pero la necesidad de escuchar una explicación directamente de boca de David era abrumadora. «Déjame llamarlo ahora, aquí contigo presente. Pondré el altavoz activado para que escuches la conversación», propuse. Julián consideró la idea unos segundos. «De acuerdo, pero no menciones que tenemos esta documentación todavía. Solo dile que necesitas hablar sobre lo sucedido. Observemos cómo reacciona». Saqué mi teléfono móvil con manos que temblaban ligeramente. Busqué el contacto de David y marqué activando el altavoz. Sonó una vez, 2 veces, 3. Al cuarto timbre contestó. «Papá», dijo con tono cauteloso. Era la primera vez que hablábamos desde la mañana del 12 de octubre, 11 días atrás. «David, necesito que hablemos sobre lo que pasó con mi vuelo». Empecé intentando mantener la voz firme. Hubo un silencio breve al otro lado. «Papá, ya te dije que fue un error del sistema. Esas cosas pasan. No entiendo por qué sigues con ese tema». Su respuesta sonaba ensayada, preparada. «David, mi vuelo no se canceló por error. Alguien entró al sistema de la aerolínea usando mis datos personales y canceló la reserva manualmente», expliqué observando la expresión atenta de Julián. Otro silencio, este más largo. Podía escuchar su respiración acelerada a través del teléfono. «No sé de qué estás hablando, papá. Quizás hackearon tu cuenta o algo así. Ya sabes cómo son estas cosas de Internet», respondió David con voz cada vez menos segura. «¿Hackers? ¿En serio vas a decirme eso?», repliqué sintiendo cómo la rabia comenzaba a filtrarse en mi tono. «Mira, papá, no puedo seguir con esta conversación ahora. Estoy en una reunión de trabajo importante», dijo David apresuradamente. «David, dime la verdad. ¿Fuiste tú quien canceló mi vuelo?», pregunté directamente. El silencio que siguió fue ensordecedor. Duró al menos 10 segundos que se sintieron como una eternidad. Finalmente habló, y su voz había cambiado completamente. Ya no era evasiva, sino tensa, casi agresiva. «¿Y qué si lo hice? ¿Qué vas a hacer al respecto? Era nuestro aniversario, papá. Beatriz quería que todo fuera perfecto y ella prefería que solo estuviera su familia en el momento del discurso. Su padre es importante, tiene contactos, influencia. Tú solo ibas a hacer que las cosas fueran incómodas». Sus palabras me golpearon como puñetazos físicos. Julián me miraba con expresión grave, asintiendo levemente como confirmando que esto era exactamente lo que necesitábamos escuchar. «¿Incómodo? Soy tu padre, David. Te crié, te apoyé, te di 50.000 euros que nunca me devolviste», dije sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con salir. «Ah, ahí vamos con el dinero otra vez. Papá, ese préstamo fue hace años. Ya te dije que te pagaré cuando pueda. Pero no puedes usar eso para manipularme emocionalmente», respondió David con un tono que jamás le había escuchado antes. Frío, calculador, desprovisto de cualquier afecto filial. «No es manipulación, David. Es un acuerdo que firmaste y que has incumplido durante 4 años y 8 meses», repliqué manteniendo la compostura con esfuerzo sobrehumano. «Como sea, papá. Tengo que colgar. Hablamos después». Y antes de que pudiera responder, cortó la llamada. Me quedé mirando el teléfono en mi mano, procesando lo que acababa de escuchar. David había admitido todo, no solo la cancelación deliberada del vuelo, sino también su razonamiento frío y calculado detrás de esa decisión. Julián apagó una grabadora digital que había colocado discretamente en su escritorio durante la llamada. «Lo tenemos todo registrado», dijo con satisfacción profesional. «No puedo creer lo que acabo de oír», murmuré sintiendo cómo la última esperanza de encontrar una explicación razonable se desvanecía. Julián guardó la grabadora en un cajón y sacó una nueva carpeta de archivo. «Enrique, ahora debemos enfocarnos en lo concreto. Ese préstamo de 50.000 euros. Hablemos de los detalles exactos del acuerdo». Revisamos juntos toda la documentación que yo había traído semanas atrás. Julián analizó meticulosamente el documento firmado por David el 22 de enero de 2020. Era un contrato simple redactado a mano por mí mismo, pero contenía todos los elementos legales necesarios: monto del préstamo, fecha de la transferencia,
compromiso de pago mensual de 1.000 euros comenzando en julio de 2020 y las firmas de ambas partes con nuestros documentos de identidad anotados. Este documento tiene validez legal completa, confirmó Julián examinando las firmas. David se comprometió explícitamente a devolver 1.000 euros mensuales durante 50 meses. Según mis cálculos, desde julio de 2020 hasta octubre de 2024, han transcurrido 51 meses. Debería haberte pagado 51.000 euros, considerando los intereses implícitos en pagos diferidos. Sacó una calculadora financiera y comenzó a realizar cálculos más detallados. Si aplicamos el interés legal del dinero vigente en España para préstamos entre particulares, que ha variado entre 3 y 3.25% anual durante este periodo, la deuda actualizada asciende a aproximadamente 58.000 euros. La cifra me impactó. No había pensado en intereses porque era mi hijo, pero legalmente tenía derecho a reclamarlos. ¿Qué opciones tengo?, pregunté observando cómo Julián organizaba los papeles en diferentes secciones. 2 caminos principales. Primero, enviarle una notificación extrajudicial exigiendo el pago total inmediato de la deuda más intereses. Le damos un plazo razonable, digamos 30 días, para que realice el pago completo. Si no cumple, iniciamos proceso judicial de reclamación de cantidad. ¿Y el segundo camino? Inquirí aunque intuía la respuesta. Negociar un plan de pagos realista, quizás aumentando las cuotas mensuales para recuperar el capital en un plazo determinado. Pero honestamente, Enrique, después de escuchar esa llamada, dudo que David tenga intención de pagarte voluntariamente. Ha tenido 4 años y 8 meses para hacerlo y nunca cumplió. Julián tenía razón. David había demostrado con acciones claras que mi dinero, mi presencia y mi dignidad como padre no significaban nada para él comparado con mantener contenta a Beatriz y su familia. Quiero que procedas con la notificación extrajudicial. Exige el pago total en 30 días. Si no paga, vamos a juicio. Decidí con una firmeza que sorprendió incluso a mí mismo. Perfecto. Redactaré el documento hoy mismo. Lo enviaremos por burofax con acuse de recibo para tener constancia legal de que lo recibió, explicó Julián, comenzando a tomar notas en su computadora. También adjuntaremos copias de toda la documentación, el contrato original, las transferencias bancarias, los mensajes donde prometía pagar y un cálculo detallado de la deuda actualizada. Pasamos las siguientes 2 horas repasando cada detalle del documento que Julián redactaba. El lenguaje era técnico pero claro. Especificaba el monto original del préstamo, la fecha de entrega, el acuerdo de pago firmado, el incumplimiento total durante 51 meses y la deuda actualizada de 58.000 euros. Concluía con una exigencia formal de pago íntegro antes del 26 de noviembre de 2024, exactamente 30 días naturales desde la fecha de envío. ¿Y si David responde diciendo que no tiene el dinero?, pregunté anticipando su probable reacción. Julián dejó de teclear y me miró seriamente. Entonces solicitamos embargo preventivo de bienes. Según me contaste, David posee una vivienda valorada en 320.000 euros. Aunque tenga hipoteca, el valor de su patrimonio neto es suficiente para cubrir la deuda contigo. La idea de forzar a David a vender su casa me provocaba sentimientos contradictorios. Era la misma propiedad que yo había ayudado a comprar con mis ahorros, pero también era el símbolo tangible de cómo me había usado y descartado. Si llega a ese punto, que así sea, afirmé después de unos segundos de reflexión. Julián imprimió el documento final. Eran 4 páginas en papel oficial de su despacho, con membrete, sellos y referencias legales. Me lo entregó para revisión. Leí cada línea cuidadosamente, asegurándome de que todo estuviera correcto. Firmé en el espacio designado como prestamista reclamante. Julián añadió su firma como representante legal y colocó el sello oficial de su colegio de abogados. Mañana por la mañana lo envío mediante burofax a la dirección de David en Málaga, confirmó Julián guardando el documento original en una carpeta nueva etiquetada con mi nombre y el número de expediente.
Recibirá la notificación en un plazo máximo de 48 horas. A partir de ese momento, el reloj comienza a correr. Salí del despacho cerca de la 1 de la tarde. El cielo estaba nublado, amenazando lluvia. Caminé sin rumbo fijo durante un rato, necesitando procesar todo lo que estaba sucediendo. Mi relación con David, construida durante 42 años, se estaba desmoronando ante mis ojos. Pero ya no era el padre ingenuo que prestaba dinero sin condiciones, ni el invitado descartable de un aniversario. Era un hombre defendiendo su dignidad. Esa noche preparé una cena simple y me senté frente al televisor sin realmente prestar atención a lo que transmitían. Mi mente reproducía constantemente fragmentos de la conversación telefónica con David. Su tono despectivo, su admisión casual de haberme excluido, su referencia a Ignacio como alguien importante mientras me reducía a un estorbo incómodo. Cada palabra era una herida abierta. Revisé mi teléfono móvil. Ningún mensaje de David, ninguna llamada. Nada que indicara arrepentimiento o deseo de rectificar lo sucedido. Abrí su perfil de Instagram. Había publicado una foto esa tarde. Él y Beatriz cenando en un restaurante elegante, copas de vino tinto, sonrisas perfectas. La descripción decía, celebrando el amor que construimos juntos. 234 personas habían dado me gusta. Ignacio había comentado, la mejor pareja que conozco. Cerré la aplicación sintiendo náuseas. Al día siguiente, 27 de octubre, Julián me envió un mensaje confirmando que el burofax había sido despachado a las 9 de la mañana. Llegará a Málaga mañana antes del mediodía. Prepárate para su reacción, escribió. Respondí con un simple, estoy listo. El 28 de octubre pasé todo el día pendiente del teléfono. A las 5 de la tarde vibró con una llamada entrante. Era David. Dejé que sonara hasta que saltó el buzón de voz. 2 minutos después, llamó nuevamente. Ignoré la llamada otra vez. Entonces llegó un mensaje de WhatsApp. Papá, acabo de recibir un documento legal. Necesitamos hablar urgentemente. No respondí. Siguiendo el consejo de Julián, cualquier comunicación debía pasar por él. Los mensajes de David continuaron llegando durante toda la tarde del 28 de octubre. Papá, esto es un malentendido terrible. Por favor, llámame. No puedes hacer esto. Somos familia. 58.000 euros es una locura. Nunca acordamos intereses. Cada mensaje mostraba más desesperación que el anterior. Reenvié todas las capturas de pantalla a Julián, tal como habíamos acordado. A las 7 de la noche sonó mi teléfono con un número desconocido de Málaga. Dudé, pero finalmente contesté. Era Beatriz. Su voz sonaba alterada, casi histérica. Enrique, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo puedes amenazar a tu propio hijo con quitarle su casa? ¿Qué clase de padre eres? Sus palabras estaban cargadas de indignación, como si yo fuera el villano de esta historia. Beatriz, David me debe 50.000 euros desde hace casi 5 años. Firmó un compromiso de pago que nunca cumplió. No estoy amenazando. Estoy reclamando lo que legalmente me pertenece. Respondí manteniendo la calma con esfuerzo considerable. Ella resopló con incredulidad. Eso fue un regalo, no un préstamo. Las familias se ayudan sin esperar nada a cambio. Existe un documento firmado por David donde se compromete explícitamente a devolver el dinero en cuotas mensuales. Eso no es un regalo, Beatriz. Es un préstamo con términos claros que vuestro abogado puede verificar. Expliqué sintiendo cómo la frustración aumentaba. Beatriz guardó silencio unos segundos antes de cambiar de táctica. Enrique, no tenemos ese dinero. Todo lo invertimos en las reformas de la casa, en los muebles, en construir nuestro hogar, dijo ahora con voz quebrada, buscando despertar compasión. Y gastasteis en coches nuevos, vacaciones en el Caribe según vuestras publicaciones de Instagram, cenas en restaurantes caros cada fin de semana. Tuvisteis dinero para todo eso, pero no para devolverme ni un solo euro. Eso no es justo. David trabaja durísimo y merece disfrutar de su éxito, protestó Beatriz, elevando nuevamente el tono. Claro que merece disfrutar, pero no con dinero ajeno, y definitivamente no mientras me excluye deliberadamente de su vida, repliqué con firmeza. Hubo otro silencio tenso.
Entonces David tomó el teléfono. «Papá, seamos razonables. Dame un año para reunir el dinero. Te pagaré todo, lo prometo», suplicó con voz derrotada. Era la misma voz con la que había prometido comenzar a pagar el próximo mes durante 4 años consecutivos. «David, las promesas ya no significan nada viniendo de ti. Tienes 30 días para pagar los 58.000 euros. Es mi última palabra». «Es imposible. Nadie puede conseguir esa cantidad en 30 días», gritó David perdiendo la compostura. «Vende uno de tus coches, pide un préstamo al banco, pídeselo a Ignacio, tu suegro tan importante y con tantos contactos. Estoy seguro de que él puede ayudarte», sugerí sin ocultar la ironía en mi voz. David respiraba agitadamente al otro lado de la línea. «Esto es por lo del aniversario, ¿verdad? Estás vengándote porque Ignacio dio el discurso», acusó David con amargura. Sus palabras confirmaban lo que ya sabía. Él comprendía perfectamente el daño que me había causado. Esto es por 4 años y 8 meses de promesas rotas, por 50.000 euros que te presté, confiando en tu palabra. Y sí, también por el 12 de octubre, cuando cancelaste mi vuelo para borrarme de tu vida. Colgué sin esperar respuesta. Las manos me temblaban de adrenalina y emociones contenidas. Segundos después, llegó otro mensaje. «Papá, podemos negociar un plan de pagos, 1.500 euros mensuales durante 3 años. Por favor, sé razonable». Reenvié el mensaje a Julián y esperé su respuesta. Julián me llamó 20 minutos después. Vi los mensajes. David está desesperado, como era de esperar. Pero su propuesta de 1.500 mensuales durante 3 años solo cubriría 54.000 euros, quedando 4.000 pendientes. Además, ya demostró que no cumple acuerdos de pago. Mi recomendación profesional es mantener la exigencia de pago total inmediato. «Eso es lo que quiero, nada de plazos ni negociaciones», confirmé con determinación renovada. Julián explicó que si David no pagaba en 30 días, presentaríamos demanda judicial de reclamación de cantidad. El proceso tomaría entre 6 y 9 meses, pero eventualmente obtendríamos sentencia favorable y podríamos ejecutarla embargando bienes si fuera necesario. Durante los días siguientes, David intentó contactarme por todos los medios posibles. Llamadas constantes que yo ignoraba sistemáticamente, mensajes de WhatsApp que se acumulaban sin respuesta. Incluso me envió un correo electrónico largo lleno de justificaciones y súplicas. «Papá, cometí errores, pero no merezco perder mi casa. Piensa en lo que diría mamá si estuviera viva. Ella querría que nos perdonáramos». Esa mención a Rosa me enfureció profundamente. David no tenía derecho a usar la memoria de su madre para manipularme emocionalmente. Rosa habría estado devastada viendo cómo su hijo me había tratado. Le habría exigido responsabilidad, honestidad, respeto. Borré el correo sin terminarlo de leer. El 5 de noviembre, una semana después de recibir la notificación extrajudicial, David cambió nuevamente de estrategia. Me llamó desde el teléfono de Beatriz. Esta vez contesté, curioso por ver qué nuevo argumento inventaría. «Papá, hablé con nuestro banco. Nos denegaron el préstamo porque tenemos la hipoteca muy alta. Intenté vender mi coche, pero nadie ofrece lo suficiente. Por favor, dame más tiempo». «Tienes 21 días restantes, David. Usa ese tiempo sabiamente», respondí secamente. «Papá, ¿vas a destruir mi vida por dinero? ¿Eso es lo que quieres, verme en la calle?», preguntó con voz temblorosa. «Yo no destruí nada. Tú tomaste 50.000 euros, prometiste devolverlos, nunca lo hiciste, y además me excluiste de tu aniversario como si fuera basura. Cada decisión fue tuya». David sollozó audiblemente. No supe si era genuino o teatral. «Está bien, hablaré con Ignacio. Quizás él pueda prestarme el dinero». Ahí estaba la confirmación de lo que yo sospechaba. David recurriría al hombre que había ocupado mi lugar el 12 de octubre. Perfecto. Entonces el 26 de noviembre espero recibir la transferencia de 58.000 euros en mi cuenta bancaria. Concluí antes de terminar la llamada. Julián me mantuvo informado sobre los plazos legales.
Cada día que pasaba sin pago acercaba más la inevitable presentación de la demanda judicial. Preparó toda la documentación necesaria: contrato original, comprobantes de transferencia, mensajes, grabación de la llamada donde David admitía todo y cálculo detallado de intereses legales. El 20 de noviembre, 6 días antes del vencimiento del plazo, recibí un mensaje inesperado. Era de Ignacio Serrano, el suegro de David. Enrique, soy Ignacio. David me contó sobre vuestra situación. Me gustaría hablar contigo de hombre a hombre. ¿Podemos reunirnos? Su tono era conciliador, casi amistoso. Reenvié el mensaje a Julián inmediatamente. No aceptes ninguna reunión sin mi presencia. Ignacio intentará negociar condiciones favorables para David, advirtió Julián. Respondí a Ignacio: cualquier comunicación debe realizarse a través de mi abogado, Julián Ortega Santos. Le proporcioné el número de contacto del despacho. Ignacio no respondió. El 21 de noviembre por la tarde, Julián recibió una llamada de un abogado llamado Fernando Prieto Márquez, quien se identificó como representante legal de David Molina Pascual. Julián me contactó inmediatamente para informarme. David contrató abogado. Quieren negociar. Proponen una reunión para el 23 de noviembre en un punto neutral. Acepté participar bajo la condición de que Julián estuviera presente en todo momento. La reunión se programó para las 4 de la tarde en un despacho de mediación cercano a la estación de tren de Valladolid. Llegué 15 minutos antes, acompañado de Julián. El espacio era sobrio: una mesa rectangular de madera, sillas ergonómicas, paredes color beige. A las 4 en punto entraron David, Beatriz y su abogado Fernando, un hombre de unos 50 años con maletín de cuero y expresión seria. David lucía demacrado, con ojeras pronunciadas y traje arrugado. Beatriz llevaba un vestido negro sencillo, sin maquillaje, muy diferente a la mujer radiante de las fotos del aniversario. Ninguno me miró directamente a los ojos al entrar. Se sentaron frente a nosotros manteniendo distancia física evidente. Fernando abrió su maletín y extrajo varios documentos. «Señor Molina, agradezco su disposición para dialogar», comenzó Fernando con tono profesional. «Mi cliente reconoce la existencia del préstamo y su compromiso de devolución. Sin embargo, las circunstancias económicas actuales hacen imposible el pago inmediato de 58.000 euros. Julián permaneció inmóvil, tomando notas en su libreta sin interrumpir. Fernando continuó presentando su propuesta. «Ofrecemos un plan de pagos estructurado durante 48 meses, 2.000 euros mensuales comenzando en enero de 2025. Esto totaliza 96.000 euros, superando ampliamente la cantidad reclamada y compensando cualquier interés razonable». Deslizó un documento impreso con el plan detallado hacia Julián. Julián lo revisó brevemente y luego me miró esperando mi reacción. 48 meses son 4 años, dije dirigiéndome directamente a David por primera vez desde que entramos. Ya pasaron casi 5 años desde el préstamo original. ¿Realmente esperan que confíe en nuevas promesas después de todo lo sucedido? David abrió la boca para responder, pero Fernando levantó la mano deteniéndolo. «Entendemos su desconfianza, señor Molina. Por eso proponemos garantías legales. Cada pago mensual estaría respaldado por transferencia bancaria automática. Además, mi cliente está dispuesto a constituir una hipoteca de segundo rango sobre su vivienda como garantía adicional del cumplimiento», explicó Fernando, mostrando otro documento preredactado. Beatriz finalmente habló con voz temblorosa. «Enrique, estamos haciendo todo lo posible. David consultó con 3 bancos diferentes y ninguno nos otorga un préstamo personal de esa magnitud. Vendimos mi coche la semana pasada, pero solo conseguimos 18.000 euros. Estamos intentando reunir el resto, pero necesitamos tiempo». «¿Y qué pasó con Ignacio? ¿Tu padre tan importante con tantos contactos no pudo ayudarlos?», pregunté sin ocultar el sarcasmo. Beatriz bajó la mirada avergonzada. David respondió con voz ronca. «Ignacio dijo que no se involucra en disputas familiares, que esto es entre tú y yo, que debemos resolverlo como adultos responsables». La ironía era deliciosa. El mismo hombre que había ocupado mi lugar en el aniversario, ahora se lavaba las manos cuando se trataba de ayudar económicamente.
Ignacio quería los beneficios de ser el suegro admirado sin las responsabilidades que eso implicaba. «Qué conveniente», comenté fríamente. Fernando intentó reconducir la conversación. «Señor Molina, comprendo que existen resentimientos personales más allá del aspecto económico. Sin embargo, desde una perspectiva legal práctica, mi propuesta garantiza la recuperación total de su inversión con intereses significativos. Si procedemos a juicio, el proceso se extenderá mínimo 9 meses y la ejecución de sentencia podría tomar otros 6. Hablamos de año y medio en el mejor escenario». Julián intervino por primera vez. «Maestro Prieto, su análisis temporal es correcto. Sin embargo, mi cliente no tiene prisa. Una sentencia judicial favorable es prácticamente segura dada la documentación que poseemos. Y cuando ejecutemos, el embargo sobre la vivienda de su cliente garantizará el cobro total inmediato mediante subasta judicial si fuera necesario». David palideció visiblemente al escuchar la palabra subasta. Beatriz comenzó a llorar silenciosamente, secándose las lágrimas con un pañuelo de papel. Fernando mantuvo la compostura profesional, pero era evidente que comprendía la solidez de nuestra posición. «Señor Molina», me dirigió directamente, «¿qué cantidad en efectivo inmediato aceptaría como pago parcial para demostrar buena fe?» «Los 18.000 euros de la venta del coche, más 30.000 adicionales en los próximos 7 días. 48.000 euros totales antes del 26 de noviembre. El resto pueden pagarlo en 12 cuotas mensuales de 1.000 euros garantizadas con hipoteca de segundo rango», propuse después de consultar brevemente con Julián mediante miradas. Fernando y David intercambiaron palabras en voz baja. Beatriz negaba con la cabeza insistentemente. Finalmente David habló. «No tenemos 30.000 euros adicionales. Podríamos conseguir quizás 15.000 pidiendo prestado a familiares de Beatriz. 33.000 euros en total esta semana. Y el resto en 24 cuotas mensuales de 1.000 euros aproximadamente». Julián me miró esperando instrucciones. Reflexioné unos segundos. David estaba verdaderamente desesperado. Beatriz lloraba abiertamente ahora. Parte de mí sentía satisfacción viendo cómo enfrentaban las consecuencias de sus acciones. Otra parte, la del padre que aún recordaba al niño que jugaba con bloques de madera, sentía un dolor sordo en el pecho. 35.000 euros antes del 26 de noviembre. El resto en 20 cuotas mensuales de 1.150 euros cada una, garantizadas con hipoteca de segundo rango sobre la vivienda. Si incumplen un solo pago, ejecuto la hipoteca inmediatamente sin más negociaciones. Establecí con firmeza absoluta. Fernando pidió un receso de 15 minutos para consultar con sus clientes. Salieron los tres a un pasillo contiguo donde hablaron acaloradamente. Podía ver a través del cristal esmerilado sus siluetas gesticulando. Beatriz parecía objetar vehementemente mientras David intentaba calmarla. Fernando tomaba notas rápidamente en su teléfono móvil. Regresaron después de 20 minutos. David lucía derrotado pero resignado. «Aceptamos», dijo con voz apenas audible. «Conseguiremos los 35.000 euros vendiendo joyas de Beatriz, pidiendo préstamos personales pequeños a varios familiares y liquidando nuestras cuentas de ahorro. El resto lo pagaremos religiosamente cada mes con la garantía hipotecaria». Julián y Fernando pasaron la siguiente hora redactando el acuerdo formal. Especificaron cada detalle: monto de pago inmediato, fecha límite del 26 de noviembre, calendario exacto de las 20 cuotas mensuales, procedimiento para constituir la hipoteca de segundo rango, consecuencias legales por incumplimiento. Todo quedó plasmado en un documento de 6 páginas que ambas partes firmamos ante un notario que Fernando había convocado previamente por precaución. Salimos del despacho de mediación a las 7:30 de la noche. David y Beatriz se marcharon sin despedirse, subiendo rápidamente a su coche estacionado en la calle. Los vi alejarse mientras permanecía de pie junto a Julián en la acera. «Hiciste lo correcto», dijo mi abogado colocando una mano en mi hombro. Asentí sin estar completamente seguro de creerle. El 25 de noviembre, un día antes del plazo límite, recibí una notificación bancaria en mi teléfono móvil a las 11 de la mañana. Transferencia recibida, 35.000 euros.
Remitente: David Molina Pascual. Miré la pantalla durante varios segundos procesando la información. Habían cumplido, al menos con esta primera parte del acuerdo. Llamé inmediatamente a Julián para informarle. Perfecto. Ahora debemos proceder con la constitución de la hipoteca de segundo rango. Ya hablé con el notario. Tenemos cita programada para el 3 de diciembre. David y Beatriz deben presentarse con la documentación de su vivienda y firmar la escritura correspondiente, explicó con satisfacción profesional evidente en su voz. Los días siguientes fueron extrañamente silenciosos. Ningún mensaje de David, ninguna llamada. Era como si después de realizar el pago hubiera decidido que nuestra relación quedaba reducida estrictamente a lo transaccional. Yo tampoco intenté contactarlo. No sabía qué decirle. Las heridas emocionales del 12 de octubre seguían abiertas, sangrando cada vez que recordaba ese día. El 3 de diciembre acudí a la notaría ubicada en la calle Constitución. Era un edificio histórico restaurado con techos altos y mobiliario antiguo. David y Beatriz ya estaban esperando en la sala de espera cuando llegué acompañado de Julián. Nos saludamos con asentimientos de cabeza formales, sin palabras. La tensión en el ambiente era palpable. El notario, un hombre de 70 años llamado Tomás Núñez Villar, nos hizo pasar a su despacho. Había preparado toda la documentación necesaria. Explicó detalladamente el procedimiento de hipoteca de segundo rango. Yo quedaría como acreedor hipotecario sobre la vivienda de David por el monto restante de 23.000 euros. Si incumplía los pagos mensuales acordados, podría ejecutar directamente esa garantía. David firmó cada página con mano temblorosa. Beatriz lo hacía con expresión resentida, mirándome ocasionalmente con ojos cargados de reproche, como si yo fuera el responsable de esta situación y no las decisiones que ambos habían tomado. El proceso duró aproximadamente 45 minutos. Al finalizar, el notario nos entregó copias autorizadas de la escritura. Salimos de la notaría sin intercambiar palabra. David y Beatriz subieron a su coche. Ahora solo tenían uno tras vender el vehículo de ella. Los vi alejarse mientras Julián revisaba la documentación, verificando que todo estuviera en orden. Legalmente estás protegido ahora. Si fallan un solo pago, podemos actuar inmediatamente, confirmó guardando los papeles en su maletín. Llegó enero de 2025. El día 5 debía recibir la primera cuota mensual de 1.150 euros. Revisé mi aplicación bancaria cada hora durante todo el día. A las 6 de la tarde seguía sin aparecer ninguna transferencia. A las 8 de la noche llamé a Julián preocupado. Dame hasta mañana. A veces las transferencias se procesan con retraso de 24 horas, me tranquilizó. El 6 de enero a las 10 de la mañana apareció la transferencia. 1.150 euros exactos. Remitente: David Molina Pascual. Sentí una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque cumplía. Tristeza porque nuestra relación se había reducido a esto. Transferencias bancarias mensuales sin ninguna comunicación humana. Febrero llegó. El 5 del mes recibí puntualmente la segunda cuota. Marzo igual, abril también. David cumplía religiosamente cada mes, pero jamás acompañaba las transferencias con ningún mensaje. Ni un hola papá, ni un ¿cómo estás? Nada. Solo números fríos apareciendo en mi cuenta bancaria el quinto día de cada mes. En mayo de 2025, 3 semanas después de recibir la quinta cuota, recibí una llamada inesperada. Era Margarita Rivas, la madre de Beatriz. No habíamos hablado desde la boda de nuestros hijos. Enrique, soy Margarita. Necesito hablar contigo sobre David y Beatriz, dijo con voz tensa. No tengo nada que discutir contigo, Margarita. Mi acuerdo es con David, respondí cautelosamente. Ella suspiró profundamente antes de continuar. Enrique, van a perder la casa. El banco les ha denegado la renovación de condiciones hipotecarias. Con tus pagos mensuales más la hipoteca original, más los gastos de mantenimiento, no pueden sostener la propiedad económicamente. Procesé esa información sin saber cómo sentirme al respecto. Eso no es mi problema, Margarita.
Ellos tomaron decisiones sobre cómo gastar su dinero. Reformas costosas, coches caros, vacaciones lujosas. Pudieron haber usado todo ese dinero para pagarme años atrás. Margarita guardó silencio unos segundos. Lo sé. Beatriz me lo contó todo. Lo del vuelo cancelado, la exclusión del aniversario. Fue horrible lo que te hicieron. Sus palabras me sorprendieron. ¿Y dónde estabas tú el 12 de octubre cuando Ignacio daba el discurso que me correspondía a mí? Pregunté con amargura contenida. Estaba allí sintiéndome incómoda. Le pregunté a Beatriz dónde estabas. Ella dijo que habías tenido un problema de salud de último momento. Yo le creí. No supe la verdad hasta semanas después, cuando todo explotó. Entonces sabes que ellos construyeron esta situación paso a paso, afirmé con firmeza. Margarita aceptó. Sí, lo sé, y no los justifico, pero Enrique, son jóvenes, cometieron errores terribles. No hay forma de que podamos encontrar una solución menos destructiva. Ignacio y yo podríamos ayudar con algunos pagos mensuales para aliviar su carga. ¿Ahora Ignacio quiere ayudar? Qué conveniente. Cuando David le pidió los 58.000 euros, se lavó las manos diciendo que no se metía en disputas familiares. Repliqué recordando lo que David me había contado. Margarita suspiró nuevamente. Ignacio es orgulloso y terco, pero esto está afectando gravemente a nuestra hija. Beatriz llora todos los días, apenas duerme, está tomando medicación para la ansiedad. Parte de mí sentía compasión genuina por el sufrimiento de Beatriz, pero otra parte recordaba cómo ella había sido cómplice activa en mi exclusión, priorizando la presencia de su padre sobre la mía en el momento más importante de su matrimonio. Margarita, aprecio tu llamada, pero mi posición no va a cambiar. David tiene un acuerdo que debe cumplir. Si no puede mantener su casa con sus ingresos actuales, entonces deberá tomar decisiones difíciles como venderla y mudarse a algo más accesible. Pero esa casa la compraron con tu dinero. Con los 50.000 euros que les prestaste, protestó Margarita con desesperación creciente. Exactamente. La compraron con mi dinero que prometieron devolver y nunca lo hicieron hasta que los obligué legalmente. Cada consecuencia que enfrentan ahora es resultado directo de sus propias acciones. Concluí con determinación absoluta. Margarita intentó argumentar un poco más, pero finalmente se dio por vencida. Colgamos sin llegar a ningún acuerdo. Esa noche pensé mucho en esa conversación. David y Beatriz enfrentaban la posibilidad real de perder su vivienda. Parte de esa casa había sido construida con mis ahorros de toda una vida, pero ellos habían elegido gastar en lujos innecesarios en lugar de cumplir su palabra. Junio llegó con su cuota puntual, julio también, pero en agosto de 2025 el día 5 pasó sin transferencia. El 6 tampoco llegó nada. El 7 llamé a Julián alarmado. Oficialmente están en incumplimiento. Podemos ejecutar la hipoteca inmediatamente según los términos del acuerdo, confirmó con tono grave. El 8 de agosto recibí un mensaje de David. Era el primero en 8 meses. Papá, lo siento. El estudio de arquitectura donde trabajo cerró operaciones. Me despidieron hace 2 semanas. Estoy buscando empleo, pero necesito un mes para conseguir los 1.150 euros. Por favor. Leí el mensaje 3 veces. Su desesperación era palpable incluso a través de las palabras escritas. Reenvié el mensaje a Julián y esperé su análisis legal. Me llamó 1 hora después. Enrique, técnicamente están en incumplimiento contractual. Sin embargo, tienes 2 opciones. Primera, ejecutar inmediatamente la hipoteca de segundo rango, forzando la venta de la propiedad. Segunda, otorgar una prórroga de 30 días con penalización adicional de 500 euros por retraso. Pasé todo ese día reflexionando. David había perdido su empleo. No era una excusa inventada, porque verificó con búsquedas en Internet que efectivamente el estudio Arquitectos Asociados Málaga había anunciado su cierre definitivo por problemas financieros en julio. 40 empleados despedidos, proyectos cancelados, clientes afectados. Era una situación real, no manipulación. Pero también recordé el 12 de octubre de 2024. El aeropuerto de Valladolid. La reserva cancelada. Ignacio dando mi discurso.
David admitiendo fríamente que yo era un estorbo incómodo. Beatriz diciendo que su padre era más importante. Cada imagen seguía dolorosamente nítida en mi memoria, casi 10 meses después. Llamé a Julián esa noche. Procede con la ejecución de la hipoteca, sin prórroga, sin negociación. Quiero que se inicie el proceso legal inmediatamente. Julián guardó silencio unos segundos antes de responder. Enrique, como tu abogado debo informarte que esto llevará a la venta forzosa de su vivienda. ¿Estás completamente seguro? Mi respuesta fue firme y clara. Absolutamente seguro. El proceso judicial de ejecución hipotecaria comenzó formalmente el 9 de agosto de 2025. David recibió notificación oficial el 12 de agosto. Me llamó inmediatamente, su voz quebrándose entre sollozos. Papá, por favor, dame una oportunidad. Conseguiré el dinero. Venderé lo que sea necesario. No me quites mi casa, te lo suplico. David, tuviste oportunidades durante 4 años y 8 meses antes de que yo tomara acciones legales. Tuviste la oportunidad de no cancelar mi vuelo. Tuviste la oportunidad de tratarme con el respeto que merezco como tu padre. Cada oportunidad la desperdiciaste eligiendo a los serranos sobre tu propia sangre. Respondí manteniendo el control emocional con enorme esfuerzo. Cometí errores horribles, lo reconozco, pero esto va a destruir todo lo que construimos. Beatriz está embarazada, papá. Va a tener un bebé en febrero. ¿De verdad quieres que tu nieto nazca con sus padres sin hogar?, reveló David, jugando su última carta desesperada. La noticia me impactó. Iba a ser abuelo. Pero incluso esa revelación no cambió mi determinación. Felicidades por el embarazo. Pero un hijo no borra las consecuencias de tus acciones. Millones de personas crían hijos en apartamentos alquilados. No necesitas una casa de 320,000 euros con piscina y suelos de mármol para ser buen padre. Lo que necesitas es integridad, palabra cumplida, respeto por quienes te apoyaron siempre. Afirmé sintiendo cada palabra como cristales en mi garganta. David lloró abiertamente durante varios minutos. Yo escuchaba sus sollozos sin poder ofrecerle consuelo. Finalmente habló entre hipidos. Nunca te perdonaré esto, papá, jamás. Destruiste mi vida por orgullo y venganza. Sus palabras fueron como puñaladas, pero no me hicieron vacilar. Y yo nunca olvidaré el 12 de octubre. Así que supongo que estamos empatados. Colgué y apagué mi teléfono. Durante las semanas siguientes, el proceso judicial avanzó implacablemente. Tasación oficial de la vivienda, 315,000 euros. Deuda hipotecaria pendiente con el banco, 190,000 euros. Mi acreencia de segundo rango, 26,000 euros incluyendo penalizaciones. Valor neto estimado tras liquidar ambas deudas, aproximadamente 95,000 euros para David y Beatriz. La subasta judicial se programó para el 20 de octubre de 2025, casi exactamente un año después del incidente del aeropuerto. Julián me mantuvo informado de cada paso procesal. David intentó paralizar el proceso presentando recursos que fueron sistemáticamente rechazados. La ley era clara. Incumplimiento contractual justificaba ejecución de garantías. 2 semanas antes de la subasta, recibí una carta física enviada por correo certificado. Remitente, Ignacio Serrano Domínguez. La abrí con curiosidad. Era una carta manuscrita de 3 páginas. Ignacio explicaba que había estado equivocado al no ayudar económicamente a David antes. Reconocía que su presencia en el aniversario había sido inapropiada considerando mi ausencia. Ofrecía pagar los 26,000 euros pendientes más 10,000 adicionales como compensación si yo retiraba la ejecución hipotecaria. Leí la carta 2 veces. Ignacio finalmente mostraba algo parecido a remordimiento, o al menos comprensión de su papel en esta tragedia familiar. Pero su oferta llegaba demasiado tarde. No se trataba solo del dinero. Nunca había sido únicamente sobre el dinero. Se trataba de respeto, dignidad, reconocimiento de que un padre no puede ser descartado como objeto inconveniente. Guardé la carta sin responder. La subasta se realizó según lo programado. La propiedad se vendió por 310,000 euros a una familia joven buscando su primera vivienda.
Después de liquidar la hipoteca bancaria y mi acreencia, David y Beatriz recibieron 92.000 euros, suficiente para comprar un apartamento modesto o alquilar durante varios años mientras reconstruían sus finanzas. Recibí la transferencia final de 26.000 euros el 30 de octubre. Con eso, completé la recuperación total de mi préstamo original más intereses. Julián cerró oficialmente el expediente. «Terminó, Enrique. Recuperaste tu dinero íntegramente», dijo estrechando mi mano en nuestro último encuentro profesional. Asentí, pero no sentía victoria ni satisfacción. Solo un vacío profundo donde alguna vez hubo una relación padre-hijo. Hoy, mientras escribo esto en diciembre de 2025, han pasado 14 meses desde aquel 12 de octubre que cambió todo. David y Beatriz viven en un apartamento alquilado de 2 habitaciones en las afueras de Málaga. Tuvieron una niña en febrero que llamaron Rosa, como su abuela. Lo sé porque vi fotos en Instagram antes de que David bloqueara su perfil, haciéndolo privado. No he conocido a mi nieta. Probablemente nunca la conoceré. David mantiene su promesa de no perdonarme jamás. Yo cargo con esa realidad cada día. A veces me pregunto si tomé las decisiones correctas, si la justicia valió el precio de perder definitivamente a mi único hijo, si Rosa habría querido esto para nuestra familia. Pero entonces recuerdo la mañana del 12 de octubre en el aeropuerto de Valladolid. La humillación de ver mi reserva cancelada. El video de Ignacio dando el discurso que me correspondía, la admisión casual de David de que yo era un estorbo, y comprendo que algunas traiciones son tan profundas que no pueden repararse con disculpas tardías ni arrepentimientos convenientes. Le enseñé a David la lección más importante que un padre puede dar. Las acciones tienen consecuencias permanentes. El respeto no se negocia. La familia verdadera no descarta a sus miembros por conveniencia social o económica. Pagó un precio altísimo por aprenderla. Yo también pagué. Ambos vivimos ahora con las cicatrices de nuestras elecciones. Mi casa en Valladolid sigue silenciosa, como siempre lo ha estado desde que Rosa murió, pero ahora ese silencio tiene un peso diferente. Es el silencio de puentes quemados, de relaciones irrecuperables, de un nieto que crecerá sin conocer a su abuelo paterno. Es el precio de la dignidad recuperada, un precio que, a pesar del dolor, volvería a pagar si tuviera que elegir nuevamente. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.